Vamos a entonces introducir la ley de Ohm. Vamos a ver acá. Está grabando ya. Ley de Ohm. Vamos a ver documento. Seguro que no le gustó el maquillaje o de ropa, no le gustó algún reportaje. corregir. Vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Cómo son las cosas ahora? Es una vaina. A mí también me gustaría abrazarlo. La ley de Ohm. ¿Ya? Muy bien. Ahí estamos con la ley de Ohm. Hoy vamos a conocerlo esto en la clase. Pese que ya algunos lo conocen, habíamos ya avanzado algo, pero vamos a ver la parte más importante de la ley de Ohm. Yo necesito que esta parte se necesite dominar en cuanto para el cálculo de resistencias y al mismo tiempo también qué modifica la corriente, qué modifica el voltaje, qué modifica la resistencia. Tenemos que hablar de esos tres puntos que son resistencia, corriente y lo que es voltaje. Nosotros para saber, o sea, esta ley de Ohm que se había mostrado en el conjunto de lo que viene en el gráfico, la fórmula concreta, vamos a verlo para manejar estos tres símbolos. Acá. Sería los tres. Uno. El voltaje sería la fuerza con la que sale la energía. En este caso hemos visto el ejemplo del agua de llave, que se refiere acá, la fuerza con la que sale. Vamos a ponerlo como ejemplo. La corriente sería la velocidad del agua al pasar por el interior de cada una de las mangueras. Esto de lo que está pasando acá. Y la resistencia es el que los regula si va a pasar mucho o poco. Entonces, pero sigue empujando, o sea, el voltaje. El amperaje, que es la corriente, va a ser el caudal que tiene que ir por esa manguera, o sea, el agua. De la misma forma se lo conoce que en la resistencia sería la oposición al paso del agua en la pieza de la unión y por la diferencia de grosor entre las dos mangueras, ¿sí? Entonces yo tendría el ejemplo esto. El voltaje, aquí está la resistencia y aquí está la corriente, los tres. La corriente se mide en amperios y la resistencia en ohmios, y tendríamos que ver la fuerza, o sea, de la energía, que sería en voltios. Esos tres elementos son muy básicos para que nosotros podamos navegar en el mundo de lo que es la electrónica. Para ello, está esta figura que no tienen que olvidarse. Ese triángulo significa que ahí, por ejemplo, en la parte de arriba está el voltaje y en la parte inferior está la corriente y la resistencia. Si hablamos matemáticamente, muchos se darán cuenta que en la matemática se manejan fórmulas. En las fórmulas se manejan números. Se manejan expresiones. ¿Sí? También manejamos al mismo tiempo en lo que son variables, o sea, con letras. Y aquí solamente en este triángulo puedo ver que el voltaje que está aquí arriba, ese voltaje, chicos, el voltaje es el que vamos a ver que es la parte más importante en la electrónica. ¿Por qué? Porque si no hay voltaje no tenemos la mínima noción de lo que puede ocurrir en cada dispositivo electrónico. Y la corriente que está aquí abajo, más la resistencia, interactúan para manejar diferentes tipos de, ya sea de corriente o ya sea de resistencia. Estamos hablando amperio y ohmio. Entonces, para que pueda trabajar un foco, un LED, un transistor o un condensador. Tenemos diferentes, hay condensadores, tenemos diodos, tenemos triodos, tenemos transistores, tenemos chip. Para manejar matemáticamente y en la fórmula lógica, si vemos que el voltaje
si yo quiero saber el voltaje, lo único que tengo que hacer es la operación acá del voltaje. Ese voltaje lo voy a hacer seguramente, si yo quiero saber acá el voltaje, lo que voy a hacer es multiplicar cociente por resistencia. Quiere decir, cociente, que sería la letra I, ¿ya? Por resistencia. Saben que el punto sería la multiplicación. Cociente por resistencia. Entonces quiere decir I por R. O también podría colocárselo aquí con una pequeña X y colocárselo es por. Ya, eso sería para saber el voltaje. Y si yo quiero saber la cociente, lo voy a hacer a este otro lado para que se pueda entender bien. Tengo que dividir el voltaje, acá sería la división del voltaje sobre resistencia. Tengo que hacer una división de la misma forma. Si yo quiero saber, en este caso, por ejemplo, la resistencia, voy a tener que dividir voltaje dividido entre cociente. ¿Se acuerdan que hemos hecho? No, hay que sacarme qué resistencia necesito para saber el voltaje, digo, para saber la resistencia para ese diodo. Y me hicieron ustedes, con 9 voltios, vamos a trabajar con 8 voltios, 8 dividido entre 0.01 abajo de 15 voltios y 0.02 arriba de 15 voltios hemos trabajado, ¿no? Y nos daba, profesor, necesitamos de tantos ohmios para que no se pueda quemar el LED, o sea, el protector como es un protector de la resistencia para el LED. Entonces, si yo quiero saber la resistencia, solamente hago la división de voltaje sobre resistencia. Si yo quiero saber la cociente, voy a dividir voltaje sobre resistencia. Y si yo quiero saber el voltaje, voy a multiplicarlo cociente por resistencia. ¿Hasta ahí hay alguna duda en esa parte divisoria y de multiplicación? No creo, ¿no? Yo creo que se me tienen que dibujar bien ustedes eso ya, si es posible, en el celular, este cuadrito, para manejar, o sea, esas 3 operaciones para saber. Esto es muy importante en electrónica, en lo general. La ley se llama la ley de Ohm. Dicho esto, entonces, vamos a ir ahora sí abajo para conocer de qué manera nosotros podemos manejar y podemos concluir. Esto que acabo de hacer, acá abajo ya también tiene lo que les he dejado en la plataforma. Para saber voltaje dice cociente por resistencia. Y para saber cociente, voltaje sobre resistencia. Para saber resistencia, voltaje sobre cociente. Clarito las 3 operaciones. Vamos a ir un poco más abajo. Veamos ahora cómo aplicar la ley en un circuito sencillo. Esto es un circuito. Tengo 12 voltios y tengo acá 10 ohmios. Si yo quiero calcular el voltaje, seguramente vamos a ver aquí las 3 operaciones. Ya tengo aquí que para saber voltaje es cociente por resistencia. Y si quiero saber la cociente, voltaje sobre resistencia. Y si quiero saber la resistencia, voltaje sobre cociente. Veamos. Acá dice 10 ohmios. Ahora quiero saber en esta flechita cuánto de cociente circula. 12 dividido entre 10 a 1.2 amperios. Quiere decir que la corriente que circula acá, entonces, directamente es 1.2. Vamos a colocar aquí. 1.2 amperios. Esa corriente está circulando con esta resistencia con los 12 voltios. Ahora, si yo quiero saber, acá dice, por ejemplo, el voltaje, voy a solamente multiplicarlo 1.2 por 10 ohmios
igual a 12 voltios me va a salir. Si quiero saber la resistencia, 12 voltios dividido entre 1.2 amperios, me va a salir 10 ohmios. Se refiere a ese tipo de operaciones. Aquí yo quiero que tomen en cuenta bien que el profesor ha hecho el cálculo para saber la corriente que circula en esa resistencia. Este es un circuito. ¿Cómo circula? Yo tendría que saber en mi casa si tengo un foco de 220 ohmios, perdón, un foco de 200 watts de los amarillos que tienen unas bujías, o si es un foco ahorrador de 40 watts, seguramente voy a hacer el mismo cálculo cuánto de corriente está gastando con 220 voltios. Si tengo un refrigerador consume, indica que el refrigerador tiene un consumo de energía, como por ejemplo en los diferentes, me voy a traer, a ver, tengo acá una, necesito conocer el dato de, tenía un transformador y hoy me preparé para eso. Muchos, por ejemplo, tenemos un transformador. El transformador para regular, o yo sé que puede ser para el DVD, para el TV Box, puede ser para el equipo de internet. Entonces, acá tiene especificaciones, donde indica, por ejemplo, dice ahí, input 120 hasta 220 voltios, es lo que trabaja con un ciclo de 50 a 60 Hz, la frecuencia. Dice tiene 1.5 máximo en cuanto a lo que es 220 voltios. La salida, dice, tiene de 12 a 24 voltios, pero tiene una salida de corriente de 4.2 amperios. La fuerza, estamos hablando de 4.200 miliamperios, ¿sí? O sí, 4.000. Entonces, imaginen ustedes cuánto tiene la batería de su celular. Un celular, por ejemplo, vamos a hablar de gama media, tiene, por ejemplo, el Samsung hasta el J10, ¿cómo se llama? ¿Qué sé yo? Hasta el S20, tiene su duración de la batería, porque tiene solamente 2.800 miliamperios. Xiaomi le ha dado un poco más de ventaja a Samsung y tiene 3.500 miliamperios de potencia que genera en su batería. Igual Huawei también tiene igual entre 4.000 igual, o 3.000, y lo último ya el Note 8 de Xiaomi tiene 5.000 miliamperios. Quiere decir que le va a durar la batería más de 2 días, y funcionando en su normalidad con una buena iluminación, seguramente va a durar los 2 días completos, o sea, el de Xiaomi o el de Huawei. Es por eso que las empresas de celulares marcan su territorio para ver qué cubre la fábrica o la empresa de Samsung, que muchas veces puede ser peligrosa estas baterías. En una explosión puede ser muy fuerte porque tiene mucho amperaje. Pero las otras empresas han llegado a colocar buenos protectores que son intermitentes de luz internamente, como un fusible, que no pasan por cables, sino que reciben señales de un LED interno. Entonces vemos que la electrónica es muy buena. Entonces vemos que por ese lado no va a ocurrir eso. Pero en algunos teléfonos baratos que es de marca desconocida, no lleva eso. Lo colocan directo los fusibles.
por eso es que van quemándose en distintos lugares. Por eso siempre es bueno, es recomendable comprarse teléfonos que son de gama media, por lo menos, pero que sean reconocidos a nivel mundial las marcas, ¿no? Por eso es que prohíbe también, o sea, en toda su integridad, qué sé yo, más adelante llamándolo, por ejemplo, hay una entidad llamada de comercio exterior, ¿sí? Que es un instituto de comercio exterior, el que da el lineamiento a la importación de todo lo que se tiene que ingresar al país de Bolivia. Si no está certificado el ISO, o sea, por la aduana o por seguridad, entonces estaríamos viendo que por ahí estamos nosotros, o sea, no estamos cumpliendo el orden, o sea, de la consignación internacional de importación, porque son equipos prohibidos. Sí, entonces es por eso que todas las empresas tienen ese tipo de seguro, tienen ese tipo de aceptación en cuanto a lo que se llama en lo que se llama en desarrollar una actividad. Entonces, yo solamente les indico eso para poder empezar nosotros a trabajar, de que para eso estamos aprendiendo hoy la ley de Ohm, para saber cuánto de corriente consume. ¿Qué hago si mi papá tiene un televisor que tiene como decimos, muchos lo conocemos al televisor antiguo que viene con un tubo catódico atrás que es grande, muchos lo dicen, ¿no? El televisor con bulto atrás, o lo dicen con ampolla, consume entre sus 300 a 250 amperios, porque tiene que encender los fluorescentes internamente con alta energía. Utiliza un playback para alimentar y aumentar la energía hasta unos 4.000 o 5.000 voltios. Imagínense que es más peligroso ese televisor. Y un televisor LED no pasa más allá del estándar de 350 miliamperios. Imagínense, a 3.000 es muchísimo lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, es por eso que es muy importante aprender en el consumo de diferentes electrónicas, que ya les dan un parámetro de cómo controlar con la ley de Ohm. Ustedes seguramente cuando ya estén en tercero, cuarto, quinto de secundaria van a ver en física esto, pero como para nosotros es importante aprender la electrónica, pienso que con la ley de Ohm puedo hacer las 3 operaciones, los 3 cálculos sencillos. Lo que hemos aprendido con el profesor Primo, lo van a hacer seguramente con otros profesores más adelante en física y no se les va a hacer nada difícil, ¿no? Sino que más bien van a trabajar tal vez con otro tipo de proyectos ya más adelantados en cursos superiores, porque es muy importante conocer la parte de la ley de Ohm. Para mí esto es lo más importante, la ley de Ohm. No voy a irme más allá porque yo voy a necesitar estas operaciones para hacer mis cálculos, ¿no ve? Como lo hemos hecho en el cocodrilo. Ahora entramos al mundo de cocodrilo y les voy a dar un circuito para que podamos armar. ¿Cuántos de ustedes están con su cocodrilo en su casa? Y si no está, podemos dibujarlo, porque también enseguida voy a mandarles por el WhatsApp violento el circuito para dibujarlo, o sea, ya dibujado, cosa que podamos hacerlo también nosotros en el protobar. Les he indicado que en el protobar directamente nosotros vamos a agarrar. ¿Qué voy a hacer en el protobar? En el protobar necesito diseñar directamente ya para manejar directamente. Si no tengo el cocodrilo, yo sé que muchos han debido comprar este pequeño mini laboratorio. Ya vamos a poder hacer, estos son unos pulsadores un poquito ya mucho más grandes los pulsadores, pero hay para vender, estos pulsadores, son unos botones para encender o para dar contacto, ¿no? Según eso vamos a empezarlo a armar
yo voy a hacer el video tutorial. Profe, yo me compré de eso, pero quisiera saber si usted va a poder decir en el grupo los instrumentos que necesitamos, porque hay algunos que no me compré. Muy bien. No, lo voy a dar. Ahora lo voy a anotar correctamente. La lista. Entonces, para que ya pueda... Sí, también me podría dar los nombres porque usted solamente pasa las imágenes. Y yo no sé hacer. Exactamente. Todo con imágenes voy a pasar. O sea, la imagen del chip. Por si acaso, en las charcas, ustedes ubican, le preguntan a cualquiera de las tiendas de electrónica, ¿dónde queda la electrónica Bobinas? ¿Ya? Bobinas es la tienda, o sea, antes de la plazuela. Creo que está a una cuadra antes de la iglesia San Sebastián, si no me equivoco, en las charcas, antes de llegar a la 24 de septiembre. ¿Ya? En la calle La Paz, esquina calle La Paz, a una cuadra está esa electrónica. Ustedes van con mi nombre, somos el alumno de profe Primo, le dicen sí al profesor que siempre viene, les va a dar hasta en 20 centavos la resistencia. Ya hablé con el señor. Entonces, ahí están los chips, les van a dar seguramente en 3 bolivianos, o tal vez hasta en 2.50, porque más adelante van a conseguir, vale 5, vale 6, así que yo prefiero que vayan donde Bobinas, porque el señor hace importaciones directas de allá, o sea, y tiene en cantidad. Entonces, enseguida yo voy a hacer la lista para que así nosotros el día miércoles nos encontremos ya directamente. Yo voy a grabar el video tutorial y para que vayamos armando los circuitos. Una vez que hayamos armado los circuitos, lo que vamos a hacer luego es ya comprarnos un cautín para soldar, para colocarlo en las pequeñas galletas. Ahí mismo también les van a vender unas galletas donde van a ir colocando y soldando, porque también tipo Protobar tienen unas tarjetitas, en esas tarjetitas se las van colocando cada dispositivo para que funcione. Cuando hagamos el órgano electrónico, el piano electrónico, de la misma forma, de ahí van a comprar, vale solamente, creo que está a $1 cada botoncito, como decimos, el push, o sea, el de encendido que lo conocemos. Entonces seguramente, claro, este que lo tengo es grande, no sé si estará a unos 4 o 3 bolivianos, es más grande, pero también si quisieras que ustedes encontraran eso, podrían comprarse unos 10, aunque solamente tienen una octava, ¿no? Las notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, 8, necesitamos 8. Uno podría ser de arranque, otro, comprarse unos 10 como mínimo. Eso para que con un parlante pequeño de lo que ustedes puedan encontrar de algún objeto que ya no está en desuso, una radio, o tienen tal vez uno de esos parlantes, unos hands-free que venían con eso de Akita, no sé qué marcas más hay, que ya están botados. Esos parlantitos son así pequeños, así como estos parlantes. Ahora me acomodé, los chicos, porque quiero tener el acceso de manejar. Estos parlantes me van a servir para mis trabajos. Entonces, lo que yo siempre quiero es de que tengamos siempre en una cajita, como se los voy a mostrar. Espero que todos podamos tener a futuro. Se los voy a enseñar. ¿Dónde está mi cajita? Esto, por ejemplo, cabe. Aquí están todas mis herramientas pequeñitas, pero pueden comprar una pequeñita, si no, solamente uno pequeño. ¿Y cómo se llama esa caja? Estos son, ustedes le dicen, necesito esta cajita para guardar todo lo que se llama dispositivos electrónicos, como ser diodos o transistores. Hay una más grandecita, o también hay otro que tiene el agarrador. ¿Para qué? Para poderlo tener listo ya, sus carritos robots, que también lo vamos a armar nosotros hasta noviembre. Pienso que ya van a tener todos los carritos robots, porque lo van a armar poco a poco. Vamos a ir aprendiendo a manejar. Estos son los Arduinos, o sea, Arduino 1, o el Nano Arduino, como queramos conocerlo. Entonces,
Y si no lo conseguimos, yo acá por lo menos debo tener unos 10 de esos Arduinos para que podamos trabajar y podamos encontrarnos tal vez un día en el colegio y nos pueda facilitar unos 2. Pero de todos modos, hay también el Nano Arduino que es más pequeñito para que trabajemos en domoteca y podamos nosotros manipular y armar. Les había indicado para hacer un portero electrónico, ¿no ve? El portero electrónico viene de la siguiente manera. Se tiene que realizar la electrónica en la puerta de su casa, solamente el botón, y por adentro va a estar la cámara, y donde ustedes sencillamente pueden colocar una cámara visora hasta su domicilio internamente para ver, y para que no esté viendo quién, a ver, anda, fíjate quién es hija, mamá, puedes fijarte en el celular. Agarra uno en el celular, directamente lo que va a hacer es, no, es mi tía, mamá, ya desde el mismo celular puede abrirlo, o sea, la puerta, ¿no? O sea, hay chapas que tienen electrónicamente para que se pueda darle el pulso y ingresar. O solamente para ver, para encender la luz del patio. Como vemos que muchas veces tenemos la luz automática o sea, de las avenidas, que a las 6:30 ya cuando está oscureciendo se encienden las luces toda la noche. Está saliendo el sol, enciende. Eso vienen con sensores fotovoltaicos, pero nosotros queremos que opere solamente hasta cierto tiempo o cierto horario, hasta las 10 de la noche. Y no me voy a estar yendo de nuevo a ir a apagar la luz de lo que está afuera. Lo puedo apagar digitalmente, o sea, ahora uno. Digital sería por el teléfono, porque va a ser un sistema digitalizado. El otro sería analógico. También pueden colocarle otro interruptor, que son con conmutadores, que también internamente en la sala se puede apagar. Para este tipo de instalaciones, para nosotros es bien importante solamente esta pequeña operación. Estas tres fórmulas. Saber cuánto de voltaje. Eso nos va a enseñar más adelante, ¿no? Sí, pero esto estamos manejando ya. Ya hemos aprendido, por ejemplo, a calcular resistencia. Esto de aquí abajo ya sabemos manejar. Solamente tiene códigos nomás. ¿De cuántos voltios son? De 25 voltios, profesor, necesito saber qué resistencia va a utilizar. Muy bien, si son de 25 voltios y el foquito es de 12 o es tal vez de 6 voltios, haz un cálculo de 6 dividido por la corriente que tiene nada más y ya vas a saber qué tipo de resistencia necesitas. Ahora, para saber el voltaje puede ser, no creo, porque el voltaje se hace el cálculo igual inmediatamente. Si van a ver ustedes estas tres operaciones, no creo que tengan mucho problema. Por eso yo le indicaba, por ejemplo, en la forma de trabajo que nosotros debemos de realizar, yo siempre había indicado de que esto de acá, por ejemplo, tenemos que tenerlo siempre como una forma lógica, porque eso es lo que me va a dar a desarrollar mis trabajos. ¿Cómo voy a calcular de cuánto necesito la resistencia, el foco? Ahora, imaginémonos que esto dentro del mundo de la electrónica, de los carritos robots. Cada servomotor son de 3 o de 6 voltios. Esos 6 voltios, profesor, no pude conseguir, pero mi electrónica bota 12 voltios. El motor es de 3 y se va a quemar. Puedes reducir con la resistencia y un diodo sencillamente para que no le dañe el motor. ¿No ve? Sencillo. Entonces, hace un cálculo de resistencias son 12, 9 voltios, o sea, por la corriente que vas a reducir, y te va a salir con las resistencias cuánto necesitas incorporar, o sea, la resistencia y su protector, y sencillo va a funcionar. Eso es la reducción de voltaje. Ahora también vamos haciendo nuestras propias fuentes de voltaje. Ustedes van a tener en su casa, todos en su casa, una fuente en el cual para que hagan todos sus trabajos de laboratorio, que puedan manipular desde una batería o una pila de 1,5 a 2 pilas serían 3 serían 4,5, de 4 pilas serían 6 voltios, hasta tener por lo menos los 12 o 15 voltios. Eso para sus prácticas, ¿no? Su protobar,
necesito tanto de cociente, esto es para esa cociente. En cuanto a los amplificadores de sonido que van a realizar ustedes, van a necesitar energías de a partir de 5, 12, tal vez hasta 18 o 24 voltios, pero yo creo que hasta 12 voltios, porque es lo más accesible. Van a ver que ustedes van a construir y van a poder hacer sonar su parlante y van a ver de qué manera más fácil, porque los cálculos lo han hecho ustedes a su manera. Entonces, como vemos de que ya sé hacer estos cálculos sencillos con la ley de Ohm, voy a poder calcular mi parlante es de 24 voltios, digo de watts, y 4 ohmios, entonces ya van a ver de qué manera también podemos nosotros, o sea, tratarlo de manejar con esta ley de Ohm, ¿no? Hacer un cálculo. Y para todo ello nos van a servir estos, o sea, este ejercicio de esta lección de la ley de Ohm. Ahora sí nos vamos al protobar y para ello necesitamos que realicemos el circuito. Les voy a mostrar el circuito y enseguida también les voy a enviar el circuito. Vamos a ver dónde está el circuito. Acá debe estar. Vamos a ver. Vamos a ver. No. Ya. No sé si lo ven el circuito en grande o todavía. Sí, yo se puede ver. ¿Se ve bien? Muy bien. Esto tenemos que realizarlo nosotros ahora en el Cocodril Clip y también en lo que se llama en el protobar. En el protobar yo ya lo tengo realizado, les he indicado la anterior semana. Pero miré al Cocodril para que lo que tengan que trabajar sea una manera más fácil de poderlo realizar, ¿no? Es este que lo voy a enfocar donde ya tenemos es el mismo circuito. Vemos que el chip tiene que funcionar de una manera donde en el cual se requiere y el tiempo. Les he indicado que aquí está con 200K de 200.000 ohmios, entonces yo podía trabajarlo esto con un potenciómetro, es indicado, ¿no? O sea, me refiero a este potenciómetro, ahí. Ese que tiene la perilla, puede subir o bajar la resistencia. Este es el circuito. Quiero que todos ustedes los realicen de esta manera. Tienen que encender este LED, los dos LEDs, que lo voy a poner acá con un círculo amarillo. Esto me tiene que encender. A ver, vamos a ver. No me está gustando este lápiz porque no es muy justo. Vamos a ver acá. Ya, aquí. Eso es. Los dos. Van a encender los dos y se va a quedar uno solo encendido. A ver, fíjense acá, en el circuito. Voy a dar el pulso. Encienden los dos y se queda encendido el amarillo. Para que este amarillo se apague, tengo que dar aquí el reset, que está en 3 y 4, les he dicho, ¿no? La patita 3 y 4, ahora queda en 0. Vuelvo a encender y se queda esto para resetear. Para trabajar un poquito más concreto, yo podía cambiarle este diodo, que sea del mismo color rojo, para que así de esa manera, que sea del mismo color, o sea, para que se vea, ¿no? O sea, que los dos encienden de color rojo. Vamos a hacer la, caramba, no le he conectado esto, ya, ahí.
Vamos a ver. Van a encender los dos de color rojo, fíjense, acá. Y se queda encendido uno. Esto solamente estoy trabajando con una electrónica de un K, 1K. Voy a tratar de cambiar esto que está de 1K por cuánto era nuestro primer cálculo la anterior semana para 8 dividido entre 0.01. A ver, vamos calculando. Teníamos 8 dividido entre 0.01. ¿Cuánto le sale? 800. 800. Divídanlo por 2, a ver. 8 dividido entre 0.02. 400 creo que sale. Sí. Pero vamos a cambiarlo esto por, lo voy a sacar acá la letra K y lo voy a colocar primero con 800. Lo voy a borrar colocando 800 ohmios. Acá también lo voy a cambiar donde ingresa LED para tenerlo más clarito, o sea, el funcionamiento. Porque el circuito es para 12 voltios, era. Entonces lo estoy bajando porque tendría que dar los 12 voltios en la corriente. Vamos a ver acá, serían 800. Muy bien, vamos a ver ahora a dar el encendido. Muy bien, lo voy a resetear. Baja. Y vamos a ver, vamos a contabilizar también el tiempo que enciende cuando manipulemos los 200K por un 100K, un 50K, hasta donde más o menos da correctamente. Vamos a ir cambiando esto. Hemos indicado con, pongámosla con 500, era 400, vamos a ponerlo 500. Vamos a darle nuevamente el pulso. Ahora está correcto, los dos se encienden bien. Está casi, yo diría que más o menos con lo que es correcto, estaba con 400 para sus 9 voltios. Vamos a ver, 400. No creo que llegue a que más. Vamos a ver. Completo, ¿eh? Pues eso está el cálculo con 0,02 de corriente. Ahora, si se dan cuenta, lo que hizo el profesor es esta operación. ¿Sí? Hemos agarrado la calculadora y lo único que he realizado es 8 dividido entre 0.02 igual, caramba, ¿dónde estoy colocando acá? 8 dividido entre 0.02. Creo que no están viendo la calculadora, ¿no? Vamos a ver. Es esta. ¿Lo ven la calculadora? Ya. Sale 400. Esos 400 es lo que yo he realizado. ¿Ya? Vamos a volver a hacer 8 dividido entre 0.02. Igual me sale 400. Ahora, con esos 400 ohmios, o sea, es lo que yo estoy realizando el manejo de hoy, en lo que se llama eso. Con 400 ohmios le doy el pulso, encienden los dos y esto es el que resetea. Este es el que pulsa y vuelve a resetear. Los dos push no funcionan. Pero tendría que ver qué tiempo dura para que se apague el segundo LED. Vamos a ver. 1, 2,
3. Habría que contar, veremos con los segundos. Voy a colocar mi cronómetro. Ya, vamos a ver con el cronómetro un poquito más. Vamos a ver. ¿Alguien está con su cronómetro? Vamos a ver. ¿Lo tiene alguien su cronómetro? Aquí está haciendo pulgar. Speak some temas video de tu show. Profesor, va a disculpar, usted dijo 8 dividido entre 0.02, ¿verdad? Sí. ¿Y de dónde es el 8? 400 sale. No, pero ¿de dónde sacamos el 8? Porque 0.02 es el voltaje, ¿no? Ya. Aquí tengo 9 voltios, ¿no ve? ¿Sí? La entrada tengo 9 y el LED es de 1,5, pero les había indicado que solamente le bajemos, le quitemos 1 voltio para que nos salga correcto el cálculo. Y si yo sé que el LED tiene solamente, vamos a ver acá, el LED tiene, les había indicado que vamos a trabajar con una corriente que sea exacto y todos deberíamos de trabajar con esta corriente, les dije que la anterior semana les había hablado, ¿no? Esto de acá, ¿lo ven? Lo que dice aquí blanco, 2.8 voltios o 1.5 para la división, esta es la corriente al amperio, 0,02. Entonces, este que está aquí, lo que lo ven ustedes, vamos a volverlo a clarificar esto. Ya, eso lo vamos a hacer con color rojo. A ver. ¿Se ve que está ahora enmarcado con rojo? ¿Lo ve, Victoria? Sí, se ve. Ya, entonces yo estoy trabajando con esta corriente del centro, donde dice blanco, hasta 2.8 voltios. Tengo para hacer esta operación justa de 0,02. Esta es la corriente que consume, o sea, lo que consume la corriente el LED. Y como son rojos, aquí es 1,5. Yo podría haberle colocado 0,015, pero prefiero trabajar con 0,02 les indicado, ¿no? Porque después, mira, todos trabajan con 0,02, 02, 02, hasta abajo trabajan. Este es el que me está haciendo calcular para que yo tenga la resistencia correcta. Ahora, ¿por qué les indicaba de esta manera que sea correcta? Porque hemos hecho nosotros esto de acá. Vamos a ver de aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Lo que yo acabo de hacer es esto de acá. Este cálculo. Para saber la resistencia. ¿Te das cuenta ahora? He dividido 12. Aquí dice 12 dividido entre 0.012 amperios. Y sale 1 kiloohmio. Me está dando la resistencia que tengo que utilizar. Ahora, lo que yo he hecho en este momento es esta operación acá. Nosotros hemos hecho solamente, como tenemos 9 voltios, le estoy quitando solamente 1, aunque no debería de quitarlo, pero hay 3, o sea, yo utilizo esa fórmula porque me sale muy práctico en todas mis clases que he hecho de la práctica, me sale muy bien. Entonces, es siempre bajarle 1 voltio, 8, ¿no? Ah, caramba, vamos a ver acá. 8, lo que les he hecho es, o sea, dividido entre 0, o 0.02, ¿sí?
Eso es lo que he hecho yo en este instante para saber cuánto tiene de valor, o sea, acá. 400. Eso es lo que he realizado yo. ¿Sí? Si lo vuelvo a borrar, le he quitado un voltio nomás, porque primero, de hecho, no, primero se resta, luego se divide. Para ser exacto en otros trabajos, porque son menores a 15 voltios, o sea, lo que vamos a trabajar en el laboratorio. 8 dividido entre 0.02. Tú me preguntaste de dónde sale el 0.2. El 0.2 sale de acá de las resistencias, de estas resistencias que sí realmente a mí me interesan es esto de acá. Este es su voltaje y esto es su corriente. IF y BF. IF, esta es la corriente con el que tengo que dividir yo. Y esto es con el que tengo que multiplicar para saber el voltaje que, cuando no hay voltaje, ¿no? Para saber. Entonces, esa función lo he hecho en la necesidad de manejar este tráfico de lo que se llama hoy en día con el cocodrilo con 9 voltios, necesito uno de 400 ohmios, y se encienden correctamente los dos LEDs y uno se queda encendido, y lo que les indicaba es ahora qué tiempo dura, ¿no? Con 200K, lo que quería ver es si ahora me da el resultado, o sea, en cuanto al cronómetro, les decía, ¿no? Entonces voy a colocar mi cronómetro, estoy en 0, ¿ya? Yo voy a colocar aquí el cronómetro, vamos a ver qué tiempo es. Le doy push, enciendo el cronómetro. Cuando se apague, también lo voy a colocar alto. Ya estamos con 5 segundos. Eso es para ver qué tiempo tarda. Tiene 11 segundos, de 10 a 11 segundos, ¿no ven? Eso es lo que tardó. Si yo voy a volver a cambiar este de aquí, ahora sí lo que quiero que aprendan es esto de acá. El profesor va a trabajar con esto, con esa resistencia para saber qué tiempo puede tardar. Voy a colocarlo esto yo con 50,000. Aquí digo 500 a 500,000 ohmios. Y vamos a volver a calcular. Vamos a colocar el cronómetro en 0. ¿Ya? Vamos a colocar. Y vamos a volver a colocar el cronómetro. ¿Cuánto va? Vamos a encender y ustedes seguramente me dirán. A ver, vamos a colocar. Vamos. Eran 10 segundos. Estamos llegando al 10. Pasó 10. Vamos a seguir calculando cuánto más tiene. Estamos llegando a 20. 23. ¿Ves? En 26. Vieron que va cumpliendo su función el que regula. Y yo les he indicado que vamos a trabajar con un potenciómetro. O sea, este potenciómetro tiene de 200K. Lo puedo bajar. Puede estar con 10, con 20, con 50, 100, 150. ¿Y en qué tiempo se me va a apagar? Esto, vamos a trabajar los que no tienen esta aplicación con el protobar ya desde la próxima clase, donde les voy a enviar qué es lo que requerimos para trabajarlo, para hacer estos circuitos, y al mismo tiempo, ya para la otra semana vamos a hacer el mismo con un parlante ya, el amplificador, donde van a poder conectar ustedes a su teléfono celular y van a ver de qué manera suena su música como un hands-free directamente alimentado por un cargador de 5 voltios, porque un cargador viejo lo vamos a utilizar como la entrada de energía. En vez de estos 9 voltios, vamos a colocar los 5 voltios para que trabaje, o sea, su amplificador hecho por ustedes, ¿no? Se dieron cuenta que teniendo este circuito, el cocodrilo, para nosotros un simulador nos ayuda antes de hacer una instalación en el protobar.
Como también nos sirve bastante a nosotros tener el circuito para poderlo armar. Ese es el circuito. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto es tierra negativo de aquí abajo. ¿Ve? El pulso va siempre los dos a un negativo, Pulso de disparo y pulso de reset. Aquí está un diodo, aquí está el otro diodo. ¿Sí? Aquí dice la resistencia de cuánto es, de 1K. Pero el voltaje aquí dice 12 voltios. Entonces, quiere decir, si he hecho bien el cálculo de los 12 voltios, voy a volver a hacer el cálculo para esos 12 voltios, donde está la calculadora. Seguramente me va a salir de esta manera. Lo tengo que borrar esto. Ya está trabajando con 12. 12. Vamos a 11 dividido entre 0.01. Seguramente me va a salir casi 1100. Entonces, lo haré nomás lo que corresponde con el 0,02. 11 dividido entre 0.02. Casi unos 550 me va a salir. ¿Se dan cuenta? Entonces, ellos trabajan de esta manera. 12 dividido entre 0.015. Pero como tiene la resistencia, un porcentaje de que puede trabajar de 800 a 1100 o como a 800, por eso que todo el mundo coloca en el último color de resistencia, viene el color plata del 5% que puede tolerar, o sea, esa variación. Esa variación que hemos hecho era de 11 dividido entre 0.01, llegaría como 1100. Entre 1100 o 900, 800 es el tope que necesita para trabajar con 12 voltios. Y nosotros hemos trabajado con 9 voltios, le hemos hecho solamente 8 dividido entre 0.02 para para tenerlo bien clarito la luz y ver, y para que los conteos se vayan bien y se vayan viendo bien en este simulacro. Pero cuando lo veamos directamente nosotros en la práctica, en el protobate, va a tener que tener el mismo resultado y con los mismos conteos van a estar. ¿Quedó claro la duda? Sí, profesor, muchas gracias. Ya, ahora voy a tratar de... bueno, con esto nosotros volvemos a la próxima clase. Un ratito voy a tratar de quitar lo que estoy grabando.